¿Cómo se están preparando los médicos en Colombia? Los médicos estéticos, gracias a Dios, en la mayoría de los casos nos caracterizamos por manejar una parte preventiva en el paciente. Nos gusta educar al paciente. Si no conocemos muy bien la estructura anatómica por la cual estamos entrando, corremos un riesgo muy grande de generar complicaciones. Otro tema que nos preguntan, ¿no?, es todo el tema de la estética vaginal. Desde simplemente mejorar desde el punto de vista externo, digamos, el área genital, quien creyera. Hay momentos en que le dicen a uno, pues, pero eso ¿quién lo ve? No, sí, hay pacientes y parejas que les interesa que se vea más armónico. Lo que creo es que en parte es que el médico eduque a sus pacientes y empezar a enseñarles a los pacientes a envejecer con más calidad de vida. Yo me puedo responsabilizar por lo que como asociación nosotros hacemos. Formar un médico que tenga criterios, que tenga altos estándares. De hecho, nuestros médicos son apetecidos en el mercado laboral. La anatomía se volvió indispensable en todos los entrenamientos que recibamos nosotros para inyectables. Yo soy de la vieja guardia y me encanta tocar el libro y abrazarlo y poder pasar las hojas. El sistema en Colombia tiene que empezar a hacer algo para que de alguna manera haya una regularización. Amolca al aire, donde el conocimiento, la experiencia y la ciencia se encuentran para transformar la práctica médica y odontológica. Amigos, bienvenidos a Amolca al aire. Hoy retomando con la doctora Gladys Arroyave este fascinante tema de la medicina estética, después de un primer capítulo con muchos comentarios. Le cuento que le traigo cosas muy interesantes. Entonces, doctora, bienvenida nuevamente. Elkin, muchas gracias por la invitación. Siempre dispuesta a brindar el apoyo que ustedes necesiten. Vamos a mirar cómo estuvo esa cantidad de comentarios y de preguntas. Espero que sean fáciles. Bueno, no, la verdad es que es darle pues como continuidad a lo que veníamos hablando. Y para entrar de una vez en materia, doctora, terminamos el capítulo anterior hablando de la ecografía como una herramienta fundamental para evitar las complicaciones en todos los procedimientos estéticos. Hay un tema o hay una frasecita por ahí que es muy sonora y son las zonas faciales peligrosas, ¿sí? Y cuando se habla de eso es porque realmente son peligrosas, son zonas donde hay que tener especial cuidado, ¿no? Para eso, pues obviamente hay que estar muy formados, hablar muy bien de anatomía, conocer muy bien la anatomía. Y ahí yo quiero empezar, doctora, ¿cómo va la formación de los médicos para evitar problemas y para no llegar a esas zonas faciales peligrosas? Bueno, Elkin, mira, este es un tema bien interesante. De hace más o menos unos 5 o 6 años para acá en los congresos empezamos a tener como un aspecto bien importante dentro de la academia el concepto de anatomía. Nosotros veíamos anatomía, pues cuando hicimos la carrera, nosotros hacemos un semestre entero de anatomía y posteriormente en el proceso de evolución de la formación como médicos, pues tenemos que ser muy claros que esas bases son importantes, pero resulta que en medicina estética de ese tiempo para acá empezó a entrar a ser una parte demasiado importante y lo encontramos en todas las discusiones de los diferentes eventos académicos. La parte de anatomía facial es importante y básica para que un médico estético o un dermatólogo que esté dedicado a la estética tenga muy claro, primero porque cuando estamos hablando de toxina debemos entender la dinámica muscular, dónde están insertados los músculos, cuáles son agonistas, cuáles son antagonistas, y cuando te hablo de ese efecto de agonista y antagonista es el músculo que hace una acción y cuál es el que se contrapone a esa acción, o sea, eso es lo que quiere decir el término antagonista y agonista. Y ya cuando empezamos a tener ese boom tan grande de los rellenos, de los materiales inyectables, empezamos a mirar la importancia de la parte vascular de la cara, donde están todas las arterias, y obviamente desde ese punto de vista de anatomía fue donde empezamos a encontrar la diferencia que pasaba con el proceso de envejecimiento, los paquetes grasos que se iban o compartimentos grasos que se iban adelgazando, las diferentes arterias que pasan por cada una de las áreas donde nosotros estamos inyectando. La cara es un campo minado,
y quien entre allá tiene que tener conocimiento, así sea con una simple aguja, de dónde está entrando, qué pasa por ahí, porque esas arterias llevan todo el flujo de sangre a ciertas áreas. Entonces, alguien que no es médico, alguien que no ha hecho en su entrenamiento como profesional del área de salud en la anatomía, va a entrar allá y no sabe dónde está entrando. Y teniendo en cuenta que el conocimiento de esas áreas faciales peligrosas, como te decía, es como un área más o menos minada, hay variantes anatómicas. Cuando nosotros hablamos de variantes anatómicas es que anatómicamente un atlas te muestra que vas por un lado, pero resulta que hay un porcentaje de la población que no va por ese lado, sino por el otro. Claro. Entonces, cuando nosotros estamos ingresando en ciertas áreas, si no conocemos muy bien la estructura anatómica por la cual estamos entrando, corremos un riesgo muy grande de generar complicaciones. Y la más grave de todas es una obstrucción vascular. O sea que con el producto o la metodología o la tecnología que estemos utilizando, llegamos e ingresamos y hacemos un taponamiento de una arteria, podemos generar que ese tejido que está más allá de donde hicimos la oclusión genere la posibilidad de deteriorar este tejido y hacer una muerte de ese tejido, lo que conlleva una necrosis que puede llevar a unas deformidades importantes. Entonces, ya la anatomía se volvió indispensable en todos los entrenamientos que recibamos nosotros para inyectables, y la ecografía como complemento entró a decirnos, cuando usted está entrando con esta cánula para colocar un ácido hialurónico, para colocar un bioestimulador, usted se está encontrando esta arteria y usted la tapa, puede generar hasta ceguera, no solamente la necrosis del tejido cuando hacemos rinomodelación, sino hasta ceguera, y por eso es tan importante que el médico que esté haciendo cualquier cosa en cara tenga demasiado claro los conceptos de anatomía, especialmente las áreas faciales peligrosas. Ok. Doctora, muchas personas nos preguntaron si hay complicaciones porque se van a dar o complicaciones por una mala práctica médica. Algunas veces el profesional se equivoca, hace la aplicación donde no es debido, pero también pueden haber efectos o complicaciones por la anatomía del paciente o por las reacciones que pueda generar el producto, ¿verdad? Sí, total. Una puede ser una variante anatómica y de pronto no es por el área donde se estaba pensando que podía pasar, pero puede pasar. Entonces, por eso, cuando estamos hablando de hacer ciertos tipos de procedimiento de cara, tenemos que tener no solamente el conocimiento anatómico, sino también la experiencia cuando nos estamos metiendo en áreas que de pronto aparentemente son fáciles, pero que no con un material o con una cánula yo pueda hacer un daño o en una aguja, en un paciente, en una estructura. Entonces, ahí cobra vital importancia el conocimiento de la anatomía. Perfecto. Doctora, aquí me surge una duda rápida. La diferencia entre cánula y aguja. ¿Cuándo se usa una y cuándo se usa la otra? A ver, en ciertas áreas la tendencia ahora en implantes es utilizar bioestimuladores, por ejemplo, con cánula. Los ácidos hialurónicos en muchas áreas se está hablando de cánula. ¿Por qué? Porque la cánula es una aguja más larga, que tiene un diámetro un poco más grandecito para el área donde vamos a entrar, pero que la punta no es cortante, sino que es una punta roma y el material sale por ahí. Entonces la posibilidad de hacer más daño al entrar con una cánula es menor. En cambio, con la aguja tenemos la posibilidad de hacer más fácil la oclusión vascular. Entonces, por lo tanto, en algunas áreas la recomendación es no usar agujas. Algunos tienen tendencias o técnicas donde, por ejemplo, los labios los trabajan con agujas, algunos lo hacemos con cánulas porque es menor el riesgo, pero eso depende mucho de la experticia de cada persona. Pero siempre ha habido una discusión, cánulas versus agujas, y las conclusiones es que depende mucho del conocimiento y la destreza de cada médico cuando lo esté haciendo, pero sí hay unas áreas que definitivamente sí son mejor hacerlos con cánula. Ok. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que se presentan en la práctica diaria, doctora? Ay, tendríamos que hacer como hicimos en el capítulo anterior, un desglosamiento. En la toxina botulínica, el principal riesgo es que el paciente se coloque sin tener muy en cuenta la anatomía muscular de la cara y hagamos caída del párpado, y entonces el paciente queda con lo que llamamos una ptosis de párpado.
Es muy raro que un paciente haga una alergia. Obviamente por eso siempre insistimos que tienen que ser toxinas que tengan INVIMA en Colombia y que se conozcan y que el médico obviamente esté familiarizado con esa toxina. Cuando estamos hablando de ácido hialurónico, depende de las áreas donde estemos trabajando. Las más simples es que queden nódulos, que queden granulomas, que son reacciones redondas en el tejido, que el paciente se lo toca como una reacción inflamatoria. Hasta las más graves es que tapemos la parte circulatoria y en el caso que estemos trabajando cerca al ojo podamos producir ceguera, porque el ácido hialurónico tapona, por ejemplo, una arteria y produzca una obstrucción de la arteria central de la retina y produzca ceguera, o en el caso de los bioestimuladores haya la presencia de nódulos y de infecciones posteriores. Obviamente las infecciones sí son muy más relacionadas con las normas de bioseguridad que maneje el paciente, por eso volvemos a insistir en que es muy importante que en el momento que a mí me apliquen cualquier producto cumplan con las normas de bioseguridad. O sea, ¿cuáles son esas normas de bioseguridad? Guantes desechables, agujas desechables, estériles, que todo el material que están utilizando lo abran y lo vea yo que me lo van a aplicar. Cuando estamos hablando de si vamos a trabajar haciendo labios o rinomodelación, la obstrucción vascular puede llegar a ocluir y dejar el tejido sin oxigenación, entonces hay una necrosis, o sea, la piel se muere, lo que requiere hacer injertos y después pueden haber deformidades, pueden haber sensaciones al tocar con todos estos dispositivos, tocando terminaciones nerviosas, dejar praxias, o sea, seccionar nervios que le dejen al paciente sensaciones de encalambramiento ahí en esa zona. Las más temidas y las más severas serían la oclusión vascular, que es a la que hay que correrle al paciente. Sí. Ok, ¿y tienen solución? ¿Se pueden reversar o hay algunas que son ya definitivas? Hay unos, digamos que signos de alarma. Uno de los primeros es que el paciente relate que le está doliendo mucho. Segundo, que la piel en el área donde se está inyectando se vuelva pálida y que al hacer ciertas maniobras no se recupere rápidamente el flujo sanguíneo. Que el paciente lo llame a uno al otro día y le diga que le aparecieron unas lesioncitas como si fuera una infección, que aparentemente pudiera ser una infección, pero que es un signo de una oclusión vascular. O que el paciente se vea cambios en el color de la piel. Por eso cuando llega a hacerse inicialmente una sospecha de una oclusión vascular, el médico tiene que quedar con el paciente mínimo 4 horas revisándolo. O sea, no lo deja ir para la casa, sino que está constantemente revisando o se ayuda de la mano de la ecografía, que en ese momento sería formidable que el paciente tenga su ecografía, que le diga al médico, venga, hay que proceder a, digamos, desobstruir. Sí. Y hay un medicamento como la hialuronidasa que hace que ese ácido hialurónico que me está haciendo ese contrapeso ahí o que me obstruyó la arteria se libere y descomprima la arteria y obviamente deje que el tejido vuelva otra vez a oxigenarse. Ok. Bueno, doctora, otro tema que nos preguntan o del que querían que tocáramos es todo el tema de la estética vaginal, genital, que es un tema muy sonado y que también hace parte de la medicina estética. Si bien es cierto, lo hacen cirujanos plásticos, lo hacen ginecólogos de una manera quirúrgica, pero también la estética ha entrado en este sector, ¿no? En este segmento. Nos hemos ido metiendo ese punto. Hablamos de varias cosas. La primera va desde simplemente mejorar desde el punto de vista externo, digamos, el área genital. Quien creyera, hay momentos en que le dicen a uno, pues, pero eso ¿quién lo ve? No, sí, hay pacientes y parejas que les interesa que se vea más armónico, sobre todo que cuando hay cambios hormonales y después de los partos, sobre todo pacientes que han tenido partos traumáticos o que tienen desequilibrios hormonales, tienen cambios. Y la medicina estética entró a formar parte de un arsenal terapéutico importante. Digamos, algunos ginecólogos han incursionado en este mundo de la estética íntima y ahorita tenemos varias cosas para trabajar en esa zona. Vamos desde simplemente utilizar peeling para despigmentar, porque esa es una zona de alta fricción, de alta humedad que fácilmente se pigmentan. Es casi que creo que el 100% de las mujeres tenemos pigmentación.
Hay pacientes que por sus mismos cambios hormonales o por los partos quedan como muy debilitado la parte del canal vaginal y se vuelve muy reseca, sobre todo cuando ya están premenopáusicas o menopáusicas y necesitan hidratación. Hay pacientes que tienen una relajación y que su vida de pareja se vuelve muy complejo, entonces necesitan mejorar esa calidad de vida sexual o de su vida íntima y se mejora y hay varias alternativas. Van desde no solamente mejorar el aspecto externo con un peeling, ahí estamos teniendo unos resultados que son bien interesantes con la aplicación de hilos a nivel de labios mayores, ácidos hialurónicos que ya están aprobados por su alta capacidad de hidratación de la mucosa. De hecho, hay unos ácidos hialurónicos que tienen unas concentraciones mucho más gruesas, o sea, más dura la contextura de ese ácido hialurónico y se colocan en el punto G y ayuda a mejorar mucho la vida de pareja. Tenemos láseres y radiofrecuencias que también ayudan a mejorar la tonicidad de esa zona. Entonces, la estética vaginal íntima y obviamente todavía no hemos entrado mucho en Colombia en el male wellness, que ya se está hablando mucho en Europa, de la aplicación de ácido hialurónico a nivel de la base del pene para mejorar las erecciones, sobre todo en pacientes que tienen algún grado de disfunción eréctil, y ya es algo que va a venir ligero a formar parte de ese rubro grande que es la estética íntima. Ok. Los mitos, ¿se pierde sensibilidad? ¿Hay complicaciones también ahí? ¿O cuando es mínimamente invasivo con ácido hialurónico, con hilos? No, antes todo lo contrario, Elkin. Hay muchos pacientes que el hecho de colocarle ácido hialurónico que le hidrata, de hecho se habla de exosomas, se hablan de polinucleótidos, de ácido hialurónico, mejora mucho la calidad de la mucosa. Y al hidratar, antes todo lo contrario, hace una mejoría para el paciente bien marcado. Ahora volvemos a lo mismo, eso tiene que ser alguien que primero conozca la anatomía de esa zona y segundo, conozca qué producto está colocando y cómo lo coloca y dónde lo coloca. Vuelve a entrar de manera importante la anatomía. Ok. Las ventajas de que sea un procedimiento estético y no una cirugía. Lo que pasa es que es menos agresivo, es menos incapacitante para el paciente. Implica menos riesgos porque el hecho de que el paciente se someta a una cirugía que requiere una anestesia, ya sea una raquidia, una epidural o una general, digamos los días de incapacidad para el paciente son menores, no se le suspende a la paciente, pues se le recomiendan unos primeros días de abstinencia sexual, en cirugía sí, porque cuando se entran a hacer ese tipo de cirugías allá es mucho más, aunque la mucosa se recupera muy rápido, es más incapacitante para el paciente. Entonces son otras cosas. Ahora que es mucho más fácil que una mujer va de su médico de confianza, que le hace la toxina, que le pone el ácido hialurónico, que diga, yo quisiera mejorar esto y está en confianza. Sí. En cambio, en el ginecólogo o la ginecóloga es para lo que generalmente estamos acostumbradas las mujeres. La citología, la mamografía, la ecografía, que yo no tenga ningún problema y pare de contar. Y lo máximo que de pronto se mandan es de pronto suplementos hormonales. Y seguimos cuestionando en algún momento el uso prolongado de hormonas en las pacientes y esto es un mecanismo para ayudar al paciente a mejorar esa calidad de vida que es su vida íntima. Ahí usted toca un tema importante y es la afinidad con el profesional, ¿cierto? No debe ser fácil llegar por primera vez a decir yo necesito, yo quiero, pero también siento que falta información, ¿no? Que falta difundir más ese procedimiento porque por lo que usted nos cuenta, soluciona una cantidad de situaciones importantes en la vida de la mujer, en la vida de la pareja. ¿Cómo hacer para difundir un poquito más ese tipo de procedimientos? Pues mira, yo lo que creo es que en parte es que el médico eduque a sus pacientes y que dentro de la información que le llegue a un paciente se oferte, pero más que cualquier cosa es que haya una excelente relación médico-paciente. Porque cuando uno llega a tener una empatía con sus médicos, con sus pacientes, son pacientes que uno no tiene que estar ni siquiera llamando para ofrecerles cosas, ellos mismos lo llaman a uno. Mira, vi esto, vos lo haces, entonces quiero que me lo hagas, o si uno le explica, no te hagas eso, que eso no tiene... Nosotros tenemos que aprender a decir no. Sí. Eso es una cosa fundamental para evitar complicaciones. Pero hay una cosa importante y es
que la relación que el médico, nosotros somos unos aventajados, Elkin, en el ejercicio de nuestra consulta diaria. Y es que a nosotros no nos están tocando la puerta de decirnos, doctor, ya llegó la otra paciente y usted ya lleva 20 minutos con él, como Claro. pasa en nuestro sistema de salud que nos sacan los pacientes. Nosotros tenemos todo el tiempo para dedicárselo al paciente. Entonces, en esa relación médico-paciente que hablamos con ellos, que nos cuentan tantas cosas, porque al médico estético se le vuelve el consultorio, es un confesionario. El paciente llega y le dice, me pasa esto, yo que me tomo para esto, no me provoca nada, no me siento que se me va a dañar el matrimonio. Entonces, ahí es la oportunidad de empezar a decirle. Obviamente, también existe pues la parte de publicidad que cada médico quiere hacerlo, obviamente bajo las normas pues de ética que debemos manejar. Claro que sí. Bueno, doctora, ahora hablemos un poquito de para dónde va la medicina estética. ¿Qué ve usted en el corto, mediano y largo plazo para esta especialidad? Bueno, la medicina estética, como ha evolucionado tanto, cada vez se está abriendo un panorama más grande, cada vez estamos viendo más áreas para involucrarnos dentro del ejercicio de la medicina estética como tal. En este momento, el rumbo que yo le veo a la medicina estética es muy enfocado en la medicina regenerativa, a una medicina preventiva del envejecimiento y no dejar, dicho, tenemos una gran oportunidad y es de empezar a trabajar en la medicina preventiva y empezar a enseñarles a los pacientes a envejecer con más calidad de vida. Tristemente, pues obviamente estamos en unas circunstancias a nivel mundial que uno decirle a un paciente que no se estrese cuando está prendiendo el radio o el televisor y está oyendo, o está metiéndose a Instagram o a TikTok y está viendo una cantidad de información que angustia. Pero empezar yo creo que la medicina estética, si bien no es dejar todo lo que hacemos nosotros, es pegarnos de esta parte, que es la medicina regenerativa, que para mí le va a dar un valor muy importante a la medicina estética, adicional al que ya tiene. Sí. Yo pienso, doctora, y aquí me gustaría conocer su opinión, usted lo decía en el capítulo pasado, que para que los resultados, pues obviamente perduren, no es simplemente que te apliques una toxina o un ácido hialurónico o un bioestimulador, es que tengas unos hábitos y unas alternativas en tu estilo de vida diferentes, ¿no? ¿Qué podemos implementar o cuál sería ese entorno integral para que esta medicina estética sea más integral? Mira, lo primero es, digamos, tener en cuenta una cosa que se llama todo lo que confluye para conformar el esposoma. El esposoma es un tema no muy raro, muy charro, pero es un tema que reúne todo lo que está pasando. El envejecimiento está dependiendo de unos factores inherentes al medio ambiente, unos inherentes al paciente y obviamente la parte genética. Si yo tengo una genética con ciertas características, pasa lo mismo que con las enfermedades crónicas, probablemente las adquiero. Existen factores como los cambios del hábito del sueño, o sea, una buena higiene del sueño, la parte alimentaria, el proteger la microbiota intestinal, los cambios climáticos, el fotodaño que produce la radiación ultravioleta, que no es solamente el sol, sino también todas estas tecnologías que todos los días estamos, así no salgamos a la calle expuestos. Tenemos un factor importante que es el estrés. Entonces, todos esos factores, si yo tengo una genética que no me ayuda, pues va a ser peor, pero que yo le puedo enseñar al paciente. Los médicos estéticos, gracias a Dios, en la mayoría de los casos, nos caracterizamos por manejar una parte preventiva en el paciente. Nos gusta educar al paciente. Si tú te vas a poner un protector, ¿por qué te lo pones? ¿Cómo es ese protector? ¿Cómo lo debes utilizar? ¿Cada cuánto lo debes utilizar? ¿Y por qué lo tienes que utilizar? Si tienes que hacer una dieta sana, rica en estas sustancias que están constituidas en las legumbres, en las verduras, en las frutas, en cereales, en ciertas cosas, ¿por qué en tu caso específicamente lo manejarías? Iríamos de otro, es tratar de cambiarle al paciente un poquito ese estado de ansiedad y recomendarle actividad física, terapias como el yoga, como la meditación, como poner su mente en un espacio de su vida diaria, darle un espaciecito solo a desconectarse de tantas cosas que hay afuera, porque tristemente todo eso está influyendo en
en todo lo que nos pasa. O sea, si tú día a día estás oyendo el que mataron, el que atracaron, el que ya va a estallar la Tercera Guerra Mundial, todo eso genera demasiada liberación de sustancias en el cuerpo que son nocivas. Entonces, parte de ese proceso que yo debo buscar es como hacer actividades, hacer ejercicio al aire libre, yoga, meditación, hacer toda esa cantidad de cosas que en un momento determinado del tiempo me abstraiga de todo eso. Entonces, es una parte importante que la medicina estética debe trabajar, y eso es parte de lo que hace la medicina regenerativa, que tiene todo lo que tiene que ver con longevidad. Y la longevidad va desde lo preventivo, con muchas cosas, hasta lo curativo, que parte de eso es la medicina estética. Y eso nos lleva a hablar, doctora, de la formación de ustedes como médicos estéticos, ¿no? Porque pues vienen de formarse como médicos. ¿Cómo es esa formación en Colombia? Porque usted hablaba en el capítulo anterior de las personas que están haciendo prácticas o procedimientos estéticos, o bien sin preparación o sin ser médicos inclusive. ¿Cómo se están preparando los médicos en Colombia? Bueno, nosotros en Colombia tenemos algunas alternativas. Hace mucho tiempo estuvo la especialidad como tal, obviamente nació mucho después. Nuestra asociación ya va a cumplir 29 años de existencia, donde arrancamos un grupo de personas, que éramos un grupito de médicos que nos empezó a encantar este tema, y empezamos y ahí construimos lo que en este momento es nuestra asociación. Esta es un bebé que nació en el 96 y ya es un adulto que tiene muchas cosas para mostrar, además de la experiencia pues, que hemos construido durante todo este tiempo. Nosotros tenemos un curso de formación para médicos. No le damos instrucción a nadie que no sea médico, obviamente tiene que cumplir unos requisitos para poder estar formándose acá, y le damos mucho énfasis en toda la parte de lo básico como médico estético que debe tener. Vamos desde la parte de anatomía, fisiología, cuáles son las principales patologías, y luego pasamos a las diferentes opciones que tenemos de tratamiento, sin olvidar que el paciente es un ser integral. Tenemos el apoyo de otras áreas disciplinarias. Nosotros tenemos siempre la compañía de cirujanos plásticos, que desde el punto de vista de lo que ellos no quirúrgico nos pueden aportar, lo hacen. Dermatólogos, especialistas en terapia alternativas, tenemos farmacólogos, bueno, tenemos un poco de docentes en distintas áreas, y tenemos un apoyo muy importante de la universidad, de la Fundación Universitaria Visión de las Américas, que tiene la Facultad de Medicina en Pereira, en el cual nos enfatiza mucho en la parte de investigación. Además de que la universidad tiene un énfasis social bien importante, hacemos labor social cuando estamos en contacto con las actividades de la universidad. Entonces, acá al menos yo me puedo responsabilizar por lo que como asociación nosotros hacemos. Formar un médico que tenga criterios, que tenga altos estándares. De hecho, nuestros médicos son apetecidos en el mercado laboral, porque saben que nosotros somos, digamos, un poquito más enfáticos en la formación de un médico integral. Existen otros diplomados, no te podría decir exactamente qué contenidos y estructura tienes para poder pues, establecer la comparación, pero tristemente en este momento no se ha podido lograr la especialización. Es que es más, en este momento solamente hay 2 países en el mundo que lograron sacar la especialidad de medicina estética. Yo aspiro que nosotros podamos ser partícipes en el proceso de la construcción de la especialidad de medicina estética, para que cada vez sea mucha más la gente que esté debidamente entrenada. Los que no han tenido la opción de pronto hacer el curso se han ido a la Isla Baleares, allá que hay un máster importante, la Universidad de Alcalá, hay en México, hay en Brasil, hay en Argentina, y hay médicos que se han formado a nivel de estos, digamos, diplomados o maestrías, pues que no tienen la misma correlación de lo que es una maestría en Colombia, pero que tienen la capacidad de hacer una formación en medicina estética. Han crecido mucho los profesionales en medicina estética, ¿verdad? Cada vez son más los médicos que quieren ser especialistas en medicina estética. Te cuento que yo tengo anestesiólogos, urgentólogos, otorrinos, dermatólogos. Acaban de decirme que hay hay unas internistas que quieren hacer medicina estética. Te mueres cuando estamos haciendo procesos de selección para el curso, unas especialidades que uno dice, pero pues,
porque quiere hacer medicina estética. Ujú. Y en la asociación tenemos cirujanos plásticos, dermatólogos, tenemos médicos estéticos, tenemos áreas diferentes que confluyen a querer ser médicos estéticos. ¿Y cómo ve usted eso, doctora? ¿Eso es positivo? ¿Tiene riesgos? No, ¿sabes qué? A mí me encanta. Sí. Lo que pasa es que yo no sé, por ejemplo, ciertas áreas, si es porque no quieren seguir ejerciendo, pero hay algunos que me manifiestan que es que les interesa saber cómo es la medicina estética y cómo funciona para poderlo aplicar en su especialidad. Porque si yo tengo un otorrino que tiene su especialidad micoquirúrgica y aprende cómo se hace un rejuvenecimiento facial después de una cirugía, se va a complementar. Entonces, a mí me parece muy válido. Yo prefiero que un especialista se siente ante una presentación de una complicación y sepa qué es lo que pudo haber pasado y qué es lo que están aplicando y cómo funciona, que no un médico que no tiene conocimiento de qué es eso. Y probablemente su concepto no sea igual, porque obviamente no han tenido el entrenamiento. No, yo celebro mucho que tengamos especialistas y que estudien medicina estética. Bueno, ahí cuando hablamos de especialistas, ¿no? Pero cuando es el médico recién graduado que en lugar de pensar en otras especialidades, piensa en la medicina estética como su opción profesional, porque ahí vemos mucha demanda, ¿no? Hay muchos médicos recién graduados que su camino es la estética inicialmente. A ver, lo que pasa es que uno que ve cuando muchos de los médicos que se presentan les hacemos las entrevistas y les dice uno que quieren estudiar. De 10 médicos que se presentan para hacer medicina estética, por lo menos 8 me dicen que quieren hacer dermatología. Pero es que no saben qué es dermatología. La dermatología tiene una pequeña área que apenas está hace poco tiempo entrando en el mundo de la medicina estética. Pero la dermatología clínica tiene más de 5.000 patologías, entonces claro, este país no se puede devolver que los dermatólogos hagan medicina estética, porque un dermatólogo no se va a poner a bajar de peso a un paciente, no se va a poner a tratarle una celulitis, ni unas varices. Hay muchas cosas que no serían, digamos, del campo del dermatólogo. Pero si dejamos que todos se vayan como a un área específica, entonces los pacientes de enfermedades clínicas como la psoriasis, como el vitiligo, como el cáncer de piel y todo eso, que es el campo específico del dermatólogo, se va a volver un poquito más complejo. La idea es que estos médicos que acaban de salir tengan muy claro que esto no es un negocio, que hay que verlo como un área de la medicina, que como tal hay que manejarlo, con todo lo que implica la seguridad del paciente y que se deben entrenar. Por eso cuando hacemos esta entrevista, ¿y qué pasa cuando estos dermatólogos que se presentan y quieren hacer medicina estética y quieren hacer también dermatología? Es porque no hay posibilidades en el país, los cupos son muy poquitos y ven que la medicina estética es una parte de lo que aparentemente se asemeja a lo que es dermatología y uno siempre clarifica eso. El problema es que hay mucha dificultad. Yo creo que dentro de todo el historial de nosotros como asociación, gente que ha empezado a hacer medicina estética, que ha querido ser dermatólogo, que ha querido ser cirujano plástico, te puedo asegurar que de ese total ni el 5% logra entrar a una residencia de estas. Se quedan en medicina estética, insisten hasta que dicen me quedo en medicina estética y les va muy bien y lo hacen muy bien también. Doctora, desde la parte legal se han venido instaurando normas que hablan de inclusive limitar el tema de inyectables al médico estético, al dermatólogo y dejarlo solamente en el cirujano plástico. ¿Cómo ve usted ese campo legal en Colombia? Ay, eso ha sido un trabajo tan duro en este último año porque primero que todo las sustancias modelantes que son el ácido hialurónico y los bioestimuladores son sustancias que nosotros venimos manejando hace muchísimos años. Y es una parte que es muy importante para el médico estético en su formación. Y las especialidades como lo que es dermatología, lo que es otorrino, lo que es cirugía maxilofacial y lo que es cirugía plástica, en sus currículum de pensum académico no tienen un entrenamiento ni siquiera de 6 meses en medicina estética. Entonces ha sido muy complejo ese análisis, esa lucha, porque se malinterpreta. El otro problema es que se ha asemejado mucho la medicina estética a la cirugía.
Entonces, cuando estamos combinando un procedimiento médico estético con un procedimiento médico quirúrgico con fines estéticos, son dos cosas diferentes. Sí. Entonces, se ha hecho un trabajo muy arduo con el Ministerio de Salud, con el Congreso Nacional de la República, y hemos ido trabajando, y de pronto está metido como, digámoslo así, como en ese saco los médicos, pero el ministerio no mira para otro lado, o sea, no mira todo ese personal que no es del área de la salud que está haciendo tantas cosas, y esos son los que en realidad están ocasionando problemas de salud pública. Sí. Son los que están haciendo cosas que no deben hacer, son los que están teniendo complicaciones. Tú puedes sentarte con un radiólogo, con un cirujano plástico, con un dermatólogo, con las áreas que uno maneja, y llegan pacientes con unas complicaciones y les pregunta a uno dónde fue. No, es que una amiga mía que tiene un spa, una amiga mía que tiene una cabina en la casa, o sea, una cantidad de cosas que definitivamente el sistema en Colombia tiene que empezar a hacer algo para que todas esas personas que están haciendo ahí, de alguna manera, haya una regularización. Yo hablo por los médicos, salió la ley de sustancias modelantes, que nosotros la celebramos, formamos parte de discusiones cuando la ley salió, y existen otras gestiones a nivel de Congreso que se están tratando de regularizar algunas cosas, pero nosotros lo vemos con muy buenos ojos, porque la verdad es muy triste ver que se establezcan normas para, digamos, de alguna manera apretar y sancionar a los médicos, que sí hemos estudiado y hemos sido juiciosos, y se va a quedar por fuera una gran población de gente que está haciendo cosas que no las debería estar haciendo, está generando problemas de salud pública, y que a la hora de la verdad van a ser los beneficiados si a los médicos se les restringe. Yo estoy de acuerdo que se tiene que controlar, estoy de acuerdo que al médico hay que exigirle que se capacite, que estudie, que estemos en una constante formación, pero lo que no estoy de acuerdo es que se permita que hagan cosas personal que no es del área de la salud. Claro. Doctora, en ese campo de formación del médico, ¿qué papel juegan los libros, la bibliografía en ese proceso de formación? Ay, Elkin, me encanta esa pregunta. Fundamental, porque cuando uno se mete a buscar información en bases de datos, uno encuentra muchos estudios y muchas cosas, pero los libros, así sean digitales, que no son los que me gustan. Yo soy de la vieja guardia y me encanta tocar el libro y abrazarlo y poder pasar las hojas. Me encantan porque, por ejemplo, en el caso concreto de Amolca, ustedes tienen en medicina estética una diversidad. Aquí tenemos unos que son maravillosos, que me encantan, que le dan la oportunidad a uno de sentarse, de revisar, de participar. Lo que pasa es que yo creo que nos volvimos a la tendencia de todo digital, pero en algún momento vamos a volver a lo que es físico. Pero ustedes tienen la oportunidad de brindar libros digitales que son exactamente los mismos, de los cuales es una parte que nos ayuda mucho, y son cosas que se han hecho con base, por ejemplo, la de anatomía está muy relacionado con lo que se ha visto en cadáveres, que hace muchísimos años no se trabajaba con cadáveres. Volvimos ahora en el mundo de volver a la anatomía a ser importante en medicina estética, y los libros siguen siendo demasiado importantes. No, si no existirían librerías normales, claro, como las que venden literatura. En medicina esto es una parte demasiado importante. Yo personalmente a mis estudiantes les digo que es vital que tengan ese apoyo como parte del estudio que están haciendo. Excelente, doctora. Nuestra gerente comercial habla mucho del papel de la mujer profesional en la sociedad, ¿no? Del aporte que ustedes como mujeres hacen, porque es fundamental entender a la profesional como mamá, como esposa, como amiga. ¿Qué mensaje le deja usted hoy, doctora, al médico estético y sobre todo a las médicos que se están formando en Colombia? A ver, cuando yo entré a estudiar medicina, inicié una entrevista en la universidad para el prerequisito que tenía que cumplir. La primera pregunta que me hicieron era que si yo pensaba tener matrimonio, tener hijos, y que entonces cómo iba a ejercer medicina. En el momento que yo entré a hacer medicina, solamente recibían 15 mujeres, de 65 médicos que recibían por grupo. Ahora me encanta, cuando tengo la oportunidad de estar en el ambiente universitario, ver tantas mujeres en el área de la medicina, ver que muchas están dirigidas por mujeres,
y que las mujeres durante todo el tiempo hemos ido poco a poco demostrando que tenemos un papel muy importante en la sociedad. Yo qué le digo a las médicas que están recién entradas en este ámbito de la medicina estética, que lo hagan con mucho amor, con mucho respeto al paciente. Nosotros somos mucho más cuidadosas que los hombres en los momentos que estamos haciendo un tratamiento. De hecho, los pacientes le dicen a uno, no es lo mismo cuando lo pone a uno un hombre que cuando lo pone una mujer, que eso no se nos olvide por esa misma parte femenina que manejamos. Y que estamos en el mundo donde la medicina estética está ejercida por un gran porcentaje de mujeres, la mayoría son mujeres. Sí. O sea, el mundo de la medicina estética está mandado por medicina, pues somos la mayoría mujeres. Entonces, por lo tanto, tenemos en nuestras manos un instrumento para hacer bellezas, hacer verdaderamente una obra de arte en los pacientes que tenemos al frente. Eso es un trabajo social, en últimas, ¿no, doctora? Total. Es un aporte muy importante. Y esa parte emocional, Claro. porque yo tengo pacientes hombres que se vuelve una relación genial de confidencia, a pesar de que son hombres y les está atendiendo una mujer y les gusta que lo atienda una mujer. Y en cuanto a uno como médica atiende a una mujer, digamos que de alguna manera hay una más facilidad de interactuar en muchas cosas que en su interior a las mujeres les duele, que no tienen tanta, digamos, facilidad de expresarle sus situaciones personales, porque nosotros tenemos mucho tiempo mientras hacemos cosas en el consultorio de hablar con el paciente. Claro. Entonces es el cuento de que él pilló al marido, que me dejó el novio, que mi hija, el novio la echó, que a mi hijo la novia echó, entonces que tiene tusa. Entonces toda esa conversación se vuelve muy bacano y uno vuelve como el consultorio como si fuera una sala de psicología. Claro, Y lo eso dijo lo hace ahorita, uno eso es más, un porque uno actúa confesionario. como mamá. Claro, Exactamente, claro. sale ese sentimiento como médico, mamá. Y yo siento que eso aporta al resultado, ¿no? Porque cuando usted sale con un procedimiento estético, pero también el corazón, el alma, el espíritu sale feliz Esa es la palabra. y el profesional puede aportar ahí. Sí. Doctora, felicitarla por tantos años formando profesionales idóneos para hacer una muy buena práctica de la medicina estética, agradecerle por su cercanía, por su generosidad de tiempo, de conocimiento, e invitarla a nuevos espacios, porque aquí hay mucho por conversar, hay mucho por discutir, y esperar pues que muchos médicos lleguen a conocerla y a formarse con usted. Ay, tan lindo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un inmenso honor estar aquí. Sabes que siempre estoy dispuesta en lo que tenga guardado en mi maleta grande de experiencia que pueda aportarle no solamente a ustedes, sino a la gente que nos acompañe. Yo vivo, respiro y yo no sé qué más sentimientos puede generar la medicina estética, y es un área que arrancamos desde 1996 a darle mucha fuerza con la asociación, y que día a día es como en pro de ver que esta es una especialidad del área de la medicina que es muy linda, que puede aportar muchísimas cosas y ayudarle a mucha gente. De acuerdo. Muchas gracias, doctora. A ustedes muchas gracias. Los invitamos para nuevos capítulos con nuevos invitados para que sigamos hablando de este mundo apasionante de la medicina y la odontología. Muchas gracias.